Buenas tardes. Ah. Hola. Bienvenidos a la sesión de criogenia y vacío. Se ha quedado una muy buena tarde para un panel de solo chicas, que no lo estábamos esperando, pero bueno, así ha sucedido, lo cual está bastante bien. Vamos a hablar sobre tendencias en criogenia y vacío desde distintos puntos de vista, desde distintos centros y distintas iniciativas. Para empezar, tenemos a Ana Teresa Pérez, que trabaja en la parte de vacío y criogenia del Einstein Telescope. Entonces, que por favor. Gracias. Tienes ahí el pasadiapos. Ok. Hola, buenas tardes a todos. ¿Puedo darle aquí? Sí. Bueno, pues soy Ana Teresa Pérez, trabajo en el CERN como ingeniero de materiales y desde hace unos años colaboro con el proyecto Einstein Telescope. No soy física ni astrofísica, así que voy a hacer una breve introducción para describir un poco cuál es el concepto de ondas gravitacionales y por qué son importantes para este proyecto. Pues son unas ondulaciones que intentamos detectar cuando llegan a la Tierra, se producen a millones, miles de millones de años luz y tienen una forma de expandirse a la velocidad de la luz que llegarán hasta nosotros casi imperceptibles, ¿no? La única forma de percibirlas es a través de estos instrumentos, los interferómetros láser, que tienen dos brazos donde el láser circula por ultraalto vacío y cuando estas ondas llegan a nosotros hacen que esos brazos cambien ínfimamente sus longitudes y podemos detectar pues esas variaciones que son realmente muy pequeñas, incluso más pequeñas que un protón. En 2015, esta teoría de las ondas gravitacionales ya fue explicada por Einstein, pero en 2015 por fin se midieron en el proyecto LIGO en Estados Unidos y lo que estamos intentando ahora es ver hacia dónde podemos ir. Los detectores actuales operan en ultraalto vacío, 10 a la menos 9, y para que ese láser que circula por el tubo no vea interacción con otras partículas de gas y también para preservar un poco la limpieza de los componentes ópticos. Los proyectos actuales o los observatorios actuales tienen una longitud de unos cuantos kilómetros. Por ejemplo, el que está aquí en Europa, Virgo, entre 3 y 4 kilómetros, está en Italia, y LIGO pues del mismo rango. La sensibilidad del aparato depende de esta longitud de los brazos, ¿no? Hoy en día estos observatorios permiten detectar más o menos un evento por semana, que puede ser fusión de agujeros negros y otras muchas que yo soy incapaz de explicar. ¿Qué nos traen los nuevos observatorios, la tercera generación? Bueno, pues estos observatorios que en Europa se corresponde con el Einstein Telescope y en Estados Unidos con el Cosmic Explorer, alcanzarán en vacío, en tubos de vacío, unas longitudes en torno a los 120 kilómetros. Esta longitud, como decía antes, va directamente relacionada con su sensibilidad y pasaremos de un evento a la semana, unas decenas al año, a 100.000 o incluso 1 millón de eventos registrados. Es un proyecto que está planteado para ser una infraestructura subterránea a 200, 300 metros bajo tierra. La localización todavía está discutiéndose y también la configuración. Hay dos opciones sobre la mesa, forma triangular o forma de L, como vemos aquí, dos Ls, pero la más difícil en cuanto a organización de los tubos dentro del túnel sería la triangular. En realidad, esos tubos están organizados en 4 dentro del túnel, en 4, aquí vemos la sección transversal. Son tubos de 1 metro de diámetro, eso sí que está fijado ya, y se corresponden con los interferómetros de alta y baja frecuencia. Bueno, pues cuando se hizo la estimación de coste de estos componentes o de estos proyectos en cuanto al sistema de vacío, lo que se hizo fue escalar los proyectos actuales, ¿no? Los observatorios actuales. La misma tecnología que se utilizó hace 30 años y también el mismo proceso de instalación. Cuando se escaló a las dimensiones que estamos planteando, de cientos de kilómetros, nos encontramos con que el Cosmic Explorer es un proyecto en superficie y llegará a los 650 millones si utilizamos la misma tecnología. El proyecto Einstein Telescope, basado en Virgo, el proyecto europeo, será en torno a los 440. Y si lo comparamos con esta instalación, con producto tubular un poco estándar, tipo oil and gas, estaríamos en torno a los 250. Bien, pues ¿dónde acabará ese valor? Si estará más cerca del producto estándar o del Cosmic Explorer, dependerá de la innovación y todo el desarrollo que podamos hacer en los próximos 3, 4 o 5 años.
Este 440 corresponde en el proyecto al 33% del presupuesto total. Así que podéis imaginar que cada punto que bajemos ese porcentaje es un dinero que va directamente a otras áreas como la física o la astrofísica de partículas, los componentes ópticos, etcétera. La criogenia, también importante. ¿Y cómo eran esos tubos? ¿En qué se basaba ese proyecto hace 30 años? Pues eran tubos soldados. Aquí tenemos uno de los prototipos, son 15 metros de largo, trabajan a ultra alto vacío, como decía, son reforzados y el material que se utilizó es acero inoxidable austenítico. ¿Por qué el CERN en este proyecto? Bueno, el CERN trae consigo una experiencia muy importante en cuanto a la gestión de sistemas de vacío de gran escala, ¿no? Kilométricos. Y, por lo tanto, creemos que puede identificar soluciones que sean interesantes, fiables y rentables para el proyecto. Además, desde la estrategia europea, desde los planes a futuro, se ha hecho un hincapié en buscar sinergias con la astrofísica de partículas, ¿no? Así que, juntando eso, en 2022 se estableció una colaboración entre el CERN y el Einstein Telescope Organization, con estos institutos que aparecen ahí, INFN, IKEF y también IFAE en 2023. Y nuestros objetivos son, primero, coordinar esta investigación en temas de vacío con otras instituciones. Además, colaborar con el Cosmic Explorer, el proyecto en Estados Unidos. Elaborar un Technical Design Report al final que agrupe todo ese conocimiento y todas estas propuestas. Y lo más difícil técnicamente para nosotros, llevar a cabo la instalación y testeo de un sector piloto. Eso es lo que voy a intentar explicaros así, a grosso modo, pero, por supuesto, esto es muy superficial, ¿no? Hay muchísimos retos. El sector piloto se instalará en el CERN, en uno de los túneles que tenemos. Tendrá 40 metros de longitud. Los tubos, mencionaba antes, son de 1 metro de diámetro. Este es el parámetro fijo que nos da el proyecto. Son 2 líneas, una sobre la otra, y estamos intentando testar no solo el tubo, sino también el soporte, que va a ser interesante para el proyecto final. Y, como decía, la presión parcial de hidrógeno se va hasta 10 a la menos 10, ese es el objetivo. Y todo esto intentando controlar la presencia de partículas cuando unimos estos componentes. Bueno, hemos empezado atacando primero la selección de material. A tamaño muestra hemos intentado comparar las propiedades de diferentes aceros. Los austeníticos son conocidos, sobre todo para tema de aceleradores de partículas, pues son muy interesantes por sus propiedades no magnéticas, pero en este caso no nos limita, es un parámetro que no nos afecta. Así que tiene como punto negativo que para estar en servicio a esos niveles de vacío tiene que estar tratado térmicamente. Incluso para proyectos anteriores, esto puede suponer un cuello de botella en el proyecto final. Los aceros ferríticos están desde el principio en el punto de mira, tienen una estructura que es muchísimo más amigable porque permite la difusión del hidrógeno, tiene menos hidrógeno nativo y, por lo tanto, evita que tengamos que hacer tratamientos térmicos de alta temperatura. Esto evita también ese cuello de botella en la instalación. Se puede desgasificar mucho más rápido y a temperaturas por debajo de los 150 grados centígrados, casi una pizza hecha en el horno de casa. Dentro de toda la familia de aceros ferríticos nos hemos decantado, después de muchos test, por el acero inoxidable ferrítico 441. Este acero está disponible de forma industrial en el formato que necesitamos, tiene un bajo coste, es soldable, no es fácil, como todos los ferríticos, si hay aquí colegas de soldadura saben que es siempre un reto, pero es soldable, tiene unas propiedades que aguantan bien y tiene mejor propiedad de corrosión que otros aceros más básicos. Después del muestreo hemos pasado al prototipado, primero intentando aligerar lo más posible las toneladas de material con tubo corrugado, en este caso de 1,5 milímetros de espesor, prototipo pequeño que hemos hecho en nuestro taller principal del CERN, pero que este ha sido el primer jarro de agua fría. Cuando hemos intentado escalar la corrugación a algo más industrial ha sido terriblemente difícil. Nos hemos pasado o decantado por un tubo liso, un poquito más espeso, para evitar el pandeo y todo el tema de colapso con vacío. Y hemos hecho un mock-up que es un poquito más grande, con refuerzo, con stiffener, con refuerzo externo, y nos ha servido también para testear la forma de unir esas secciones. Hemos utilizado una forma sencilla y barata, que son las sleeves o camisas, y soldadas pues un poco en soldadura en ángulo.
También al mismo tiempo hemos intentado estimar cuánto polvo producíamos en estas operaciones de ensamblado. Y una vez validado esto, hemos pasado a la producción de la primera línea. Tubo liso, como decía, de 1 metro de diámetro, en este caso 6 metros de longitud, porque nuestro acceso al túnel tiene una pequeña chicane ahí y no nos dejaba tener producto más largo, y lo hemos hecho en 4 milímetros de espesor. Cuando hemos buscado empresas que estuvieran interesadas en hacer este tipo de prototipo un poco más largo, de 6 metros y para hacer 40 metros en total, nos hemos encontrado con un escollo importante. Los grandes proveedores de producto tubular no están interesados en esta escala en absoluto, y los pequeños talleres no están dispuestos a correr el riesgo de producir algo así en ultra alto vacío, porque básicamente no entienden de qué estamos hablando. Es algo realmente fuera de su rango de operaciones. Así que hemos tenido que relajar nuestros requerimientos para tener un producto estándar y llevar toda la parte de estanqueidad en casa. Uno de los problemas que hemos visto con este tipo de producción un poco estándar es también las tolerancias de forma en los extremos, que nos va a complicar la vida luego si eso lo queremos conectar dentro del túnel rápidamente y de forma sencilla. Así que se buscan, y aquí estoy totalmente dispuesta a hablar con quien quiera, alternativas de fabricación a este tubo soldado, formado y soldado, que puedan ser interesantes. Por ejemplo, soldadura en espiral, etc. Cualquier proposición es bienvenida. Además, estos tubos soldados, cuando los queremos unir con esta unión que decía de tipo camisa, pues si las tolerancias no son buenas, es un proceso tedioso y lento para nuestros soldadores que a pesar de ello han conseguido poner en marcha la primera línea. Así que estamos también buscando empresas que estén capacitadas, interesadas en desarrollar pues, los componentes que puedan unir las secciones. Aquí estamos haciendo secciones de 6 metros, pero el proyecto final tendrá miles de secciones a unir, normalmente de 15 metros. A ver, por aquí. Otras perspectivas y oportunidades inminentes, o sea, realmente estamos ahora tratando estos problemas, pues los procesos de limpieza. Tenemos unos procesos de limpieza sencillos que implican la inmersión de este tubo tan grande, pero quizás no están optimizados. Se han explorado otras empresas que tengan soluciones robotizadas, por ejemplo. El aislamiento térmico, porque aunque son 150 grados centígrados, no es una temperatura muy elevada, el aislamiento térmico es necesario. Tiene que ser un aislamiento térmico idealmente sostenible, que nos permita eliminarlo cuando queremos hacer inspección visual, etc. La inspección, el control de calidad en serie, sería interesante también invertir un poco de tiempo en buscar las mejores soluciones, ya sea para controlar soldadura, como para hacer el test de estanqueidad en serie, para validarlo de cara al proyecto largo. Fabricación de bellows o tubo flexible es muy conocido en acero inoxidable austenítico, pero en acero ferrítico es menos común. Y bueno, ahí también estamos interesados en buscar empresa que quiera hacer algún tipo de test. La parte de control de polvo, no soy una experta, pero me he dado cuenta en este proyecto que es una parte terriblemente difícil de controlar. Tenemos salas blancas portátiles, tenemos muros que ponen un poco de aire y nos permite tener un volumen un poco más limpio, pero realmente muy difícil de controlar y de cara al proyecto final en un túnel industrial e incluso más. Y sí, es acero ferrítico inoxidable, pero también sería interesante estudiar posibles temas de anticorrosión. Para resumir, hay áreas en las que podemos trabajar juntos. El proyecto representa un reto científico importante, una oportunidad de desarrollar cosas juntos. El sistema de vacío yo creo que está en un puntito ideal, porque hace 3 años todos éramos un poco más ilusos en qué se podía hacer y cómo. Hoy en día tenemos, a pesar de que el proyecto va a estar funcionando en 2035, las decisiones se están tomando ahora, las decisiones y soluciones técnicas. Desde el CERN tenemos las necesidades muy bien estudiadas, ya le hemos dado 1000 vueltas, como quien dice, las tenemos bien definidas y sabemos lo que queremos. Hay menos riesgo, por lo tanto, para la empresa que venga de fuera. Y no veo la última, pero bueno, estamos en una fase que es interesante porque estos prototipos que se van a hacer ahora pues serán la solución real para el proyecto. Este es un poco el mensaje. Estamos interesados en buscar soluciones y para eso necesitamos a la industria. Gracias. Perfecto. Creo que ya está. Pues muchísimas gracias. La idea ahora es que si está un poco alto, ¿no?
es que si el público tiene alguna pregunta, por favor, sois más que bienvenidos a lanzarla porque no vamos a acabar haciendo una mesa redonda, vamos a hacer ponencias individuales y a cada ponente le podéis preguntar. Entonces, ¿tendríais alguna pregunta? Si es de ondas gravitacionales, no. ¿Gritamos? Se escucha bien, es que yo ahora estoy casi susurrando. Bueno, es muy interesante. La semana pasada tuvimos una discusión en el foro técnico APEC Cripsta, justamente Carlos Escasa presentó sí, esta en Maastricht, temática que lo habéis trabajado. Es muy interesante. Quería entender un par de cosas. La primera es, ¿el material está ya completamente definido o todavía estudiáis alternativas? Digamos que el material, el acero ferrítico que hemos elegido, teníamos que comprar grande cantidad. Hemos elegido el 441, el 444 también cumplía los requisitos. Lo que sí sabemos es que tiene que ser bajo carbono. Hemos testeado otros que no funcionan bien. Hemos testeado otros que no funcionan bien desde el punto de vista de soldabilidad, pierden sus propiedades. Bueno, hay una serie de requisitos. Todos los ferríticos funcionan bien, Carlos lo habrá presentado desde el punto de vista de vacío, pero luego fabricarlo, encontrarlo disponible industrialmente en el formato que queremos es lo que es complicado. Eso es lo que entiendo. Hay una cierta flexibilidad. Esa era la segunda pregunta. Cuando estás diciendo que colaborar con la industria, es que la industria quizás proponga ese acero o similares, porque sabes que hay una gran variabilidad. Y cuando dices colaboración, ¿qué quiere decir para la industria? Bueno, desde el punto de vista del CERN es posiblemente más fácil. Ahora mismo lo que estamos haciendo es el appel d'offre, como se dice, bueno, pues un poco buscar la empresa para subcontratar este tipo de prototipado, demostradores de pequeño tamaño que nosotros podamos testar en nuestro sector piloto. Ese contrato es directamente con el CERN. Se nos ha dado un presupuesto desde la organización y ese contrato es un contrato de subcontratación directo con el CERN. Eso es fácil de gestionar. Cuando ya entramos en más interacción con el Einstein Telescope Organization y demás, eso ya son colaboraciones a otro nivel y lleva más tiempo, es un poquito más complejo y sobre todo que tiene que haber un acuerdo por ambas partes, todos los institutos relacionados, lleva un poco más de tiempo. Entonces, depende un poco de la escala. Si es prototipado y demostrador, es muy fácil hacerlo directamente con el CERN a través de la subcontratación. Genial. Bueno, como hemos empezado un poquito tarde, veo que no me levantáis manos. Ana Teresa estará encantada de reunirse con vosotros, pues ya sea en los B2Bs o alrededor de la exposición. ¿También estarás mañana? Sí. También estará mañana. Así que pasamos a la siguiente ponente. Levanto. Tenemos a Aran García Lecue, viene del DIPC y nos va a hablar un poquito pues, de lo que hacen en el centro y también de una plataforma tecnológica muy interesante que acaba de nacer. Gracias. Sí, ¿no? Okay. Espera. Hola, soy un poco más pequeña. Buenas tardes, gracias por venir hoy aquí. Yo voy a contar un poquito, bueno, lo que es para nosotros desde el DIPC un poco las cosas, las actividades en las que nosotros participamos o la investigación que nosotros llevamos a cabo en las que está involucrado el vacío y la criogenia. Y un poquito al final me enfocaré más en lo que es las tecnologías cuánticas, que es en lo que, bueno, una de las áreas principales en las que estamos trabajando actualmente. Para aquellos que no nos conozcan, el Donostia International Physics Center pues está, como su propio nombre indica, situada en San Sebastián. Es un centro que ha sido acreditado con como Centro de Excelencia Severo Ochoa por el Ministerio de Ciencia e Innovación y como Centro de Investigación Básica y de Excelencia por el Gobierno vasco. Nos encontramos en el campus que la Universidad del País Vasco tiene en San Sebastián, y además de tener todas las facultades que están ahí en este campus, tenemos también la suerte de estar rodeados de muy buenos vecinos. Tenemos el Centro de Física de Materiales, Tecnum, Nanogune, todos realmente a 5 minutos alrededor nuestro. Y desde hace mes y medio aproximadamente también tenemos el ordenador cuántico de IBM en el nuevo edificio de Ikerbasque, que, bueno, pues como se pueden imaginar, es una gran suerte, un honor y también un reto y una oportunidad, ¿no?, para todos los investigadores del entorno.
La investigación que llevamos a cabo en el DIPC se vertebra en 4 líneas principales, que son Quantum, Nano, Life y Cosmos. Pero bueno, a mí siempre me gusta decir que en la ciencia compartimentar las cosas es muy difícil y, por supuesto, esta es ahora cómo lo presentamos, de aquí a unos años quizá lo vayamos cambiando y, por supuesto, el conocimiento permea de una a otra área y tenemos varios proyectos sinérgicos e impulsamos bueno, fuertemente la interdisciplinaridad. No, me da miedo darle pal pointer, pero bueno. Dentro de estas 4 áreas de Quantum, Nano, Life y Cosmos tenemos diferentes líneas de investigación, no es fácil verlas así, ¿no? Dentro de Quantum, pues que ahí estudiamos todos los efectos cuánticos que dominan las propiedades de la materia y dentro de esa área tenemos pues, la computación cuántica, los materiales cuánticos, los materiales bidimensionales. Y dentro de nano pues tenemos también la superconductividad, nanofotónica, plasmónica. Bueno, quantum y nano en realidad son áreas que están muy entrelazadas porque en el nanómetro todo lo que ocurre básicamente es cuántico, ¿no? Y hoy, a continuación, les voy a dar un par de ejemplos de, creo que, campos o áreas, líneas de investigación en las que toda la que es la criogenia y el vacío tiene un papel especialmente relevante. Por ejemplo, tenemos los materiales bidimensionales, como son, no se ve ahí abajo, pues el grafeno o los TMD, los Transition Metal Chalcogenides, que se han estudiado mucho en los últimos años. Estos materiales presentan pues, características o propiedades muy interesantes, como pueden ser para la nanoelectrónica o la optoelectrónica, y veremos un poquito más adelante también ahora creemos que para la cuántica, ¿no? La caracterización de estos materiales y el estudio de estos materiales se hace mediante diferentes técnicas, pero una de ellas muy importante para nosotros es la microscopía de efecto túnel, el Scanning Tunnel Microscopy de STM, que opera a ultraalto vacío y en criogenia. Y, por supuesto, para poder realizar todos los experimentos bajo esas condiciones necesitamos unos componentes que cumplan unos ciertos requisitos, ¿vale? Entonces, de ultraalto vacío y criogenia, pues la gente que hace este tipo de experimentos sabe bastante, diría yo. Y como ejemplo, quería hablar de la línea de investigación que lleva a cabo Miguel Ujeda en el DIPC, que recientemente ha obtenido una ayuda RC Consolidator, para estudiar la superconductividad, una superconductividad muy especial, digamos, en los denominados materiales de Moiré basados en grafeno. Y para estudiar estas propiedades de origen cuántico es necesario pues, un laboratorio y unos microscopios que operan en unas condiciones muy especiales. Él ahora está ahora mismo montando, digamos, un nuevo centro de microscopía en el DIPC, no se vaya abajo lo he puesto, porque bueno, no lo he mencionado, pero hemos crecido mucho en los últimos años, ya no cabemos, hemos crecido en número y en líneas de trabajo, entonces estamos bueno, ahora mismo construyendo un nuevo edificio que albergará nuevos laboratorios. Uno de ellos es este y, como ven, bueno, tendrá un equipamiento que va a trabajar también o va a operar en ultraalto vacío y a temperaturas de 20 milikelvin. Es decir, realmente, y en caso de y en algunos experimentos también usarán campos magnéticos. Entonces, me atrevería a decir que este nuevo centro pues, va a tener una tecnología, un equipamiento que es, digamos, que no existen muchos de este tipo en Europa y me atrevería a decir que tampoco a nivel mundial. Otro laboratorio que también se está montando, que se va a instalar en el nuevo edificio, es el laboratorio, realmente ya entramos en lo que es puramente cuántico, es un laboratorio de átomos ultrafríos, que lo dirigirá Francesca Ferlaino. Ahí, pues se va a investigar toda la física cuántica, todas las propiedades exóticas de la materia en este tipo de sistemas. Es un campo muy activo a día de hoy, todavía bastante básico, pero se espera que tenga, en el futuro, pues, aplicación en diferentes tecnologías cuánticas, en particular en el sensing cuántico. Este laboratorio, estos experimentos de átomos ultrafríos se hacen también en ultraalto vacío,
porque es realmente importante que estos átomos no colisionen con gases o con moléculas que pueden perturbar esta trampa atómica, ¿no? No hay que confundir o liarse un poco con el nombre, porque aunque se llama ultraalto vacío, en realidad estos átomos están quietos no porque esté frío, sino porque este atrapamiento se hace mediante campos electromagnéticos. Es decir, cuando decimos ultrafríos se refiere a que están quietos porque porque se les aplica un campo electromagnético, puede ser un láser, unos dipolos eléctricos, etcétera, etcétera. Es decir, el ultraalto vacío es muy importante. La criogenia aquí, pues, en general, no juega un papel tan importante. Como les he dicho, esto realmente necesita instrumentación de precisión. Es importante tener esos dos componentes, pero se encuentra todavía, digamos que bastante a nivel básico en lo que se refiere al desarrollo de las tecnologías cuánticas per se. Otra línea, digamos, cuántica, pero que ya está un poco más avanzada, es digamos, la computación cuántica basada en superconductores, en qubits superconductores, en particular en este caso. Este es el ordenador cuántico que ya les he mencionado antes, el IBM Quantum Systems 2, que lleva mes y medio instalado. Esa es la sala real en la que está en el edificio de Ikerbasque. Y como pueden ver, bueno, para que estos qubits superconductores funcionen como deben funcionar, debemos mantener el criostato a una temperatura de 10-15 milikelvin. Bueno, quisiera también resaltar que esta es una estrategia impulsada por BASQ, que es un proyecto que es impulsado por BASQ, que es la Estrategia Vasca para la Ciencia y la Tecnología Cuánticas, y en particular en el DIPC, aparte de hacer uso del ordenador y otra infinidad de iniciativas de cuántica que se están desarrollando, digamos que atraídas por esto del ordenador cuántico, también en el DIPC una de nuestras tareas es coordinar el uso de tiempo de este ordenador cuántico. Entonces, como ven, bueno, hay en el DIPC y en nuestro entorno local hay un gran digamos, movimiento ahora en torno a lo que son las tecnologías cuánticas, pero no es algo aislado, es algo que está ocurriendo a nivel global, a nivel mundial. Por ejemplo, aquí, bueno, no ven ahí abajo, pone que la inversión mundial en tecnologías cuánticas en el 2023 alcanzó los 34.740 millones de euros. En España la inversión en ese mismo año fue de 60 millones de euros, es decir, se está invirtiendo mucho, pero no solo en España, como he dicho, es un movimiento global. Y en el contexto de este evento me gustaría destacar que en la franja del 2022-2023 se invirtieron 3.400 millones de euros en la puesta en marcha de startups asociadas a la tecnología cuántica. ¿De acuerdo? Es decir, ya se está empezando a dar, como se les he dicho, aún hay mucha investigación básica, y siempre seguirá viéndola, ¿no? Pero hay mucha investigación básica en torno a las tecnologías cuánticas, a la ciencia a la cuántica, pero ya se está empezando a dar pasos, digamos, a lo que es la tecnología y esperamos que a la industria también. Y en este contexto, o digamos que de la necesidad que se ha visto de realmente hacer esta transferencia y poner en común las necesidades de todos los agentes asociados, se ha dado inicio muy recientemente una plataforma InduQuant, que es una plataforma tecnológica de innovación para el desarrollo, adopción y aplicación de las tecnologías cuánticas en la industria española. Es una plataforma liderada por la industria y en la que, digamos, el objetivo es acoger a todos los agentes que están involucrados o que puedan estar involucrados en el desarrollo de estas tecnologías, como son empresas, centros tecnológicos y de investigación, universidades, instalaciones científicas, etcétera, etcétera. Creo que ahora mismo hay unas 21 empresas que ya están involucradas, 5 centros de investigación, es decir, y se espera que en el próximo año pueda llegar a haber en torno a 150 agentes participando. Es una iniciativa que nace o que la es impulsada por Ineustar, Euskampus y el DIPC y que recientemente ha recibido el apoyo de la Agencia Estatal de Investigación
y que, bueno, que realmente va a ser muy importante para darle un impulso, al menos para el inicio, ¿no? A las actividades de DIQuant en los próximos, bueno, en 2025 y 2026, en los próximos 2 años aproximadamente. Y estas actividades, bueno, van a estar, digamos, vertebradas o en torno a 3+1 áreas de actividad. ¿Por qué decimos 3+1? Bueno, 3 se refiere a los diferentes ámbitos de trabajo de las tecnologías cuánticas. Tenemos, por una parte, la computación y la simulación cuántica, por otro lado, las comunicaciones y ciberseguridad cuántica, la sensórica y la metrología, y una cuarta área que es transversal a las otras 3, que es la que está relacionada con todo lo que es la fabricación de componentes, ¿no? Y bueno, en realidad el objetivo principal de esta plataforma es ahora mismo pues, poner en común a todos los agentes de investigación e industria que puedan estar interesados en, bueno, en trabajar en esta área de la tecnología cuántica. Y con esto termino. Espero, bueno, haber podido transmitir un poco lo que son nuestras capacidades y nuestros intereses en torno a la criogenia y el vacío en el DIPC y, en particular, en el área de la tecnología cuántica. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Aran. De nuevo, si alguien del público tiene preguntas, podéis levantar la mano, ya sí que tenemos micro. Yo, mientras tanto, comentaros, igual que habéis visto que hay una sala Induciencia. Induciencia también es una plataforma tecnológica, que es lo que esperamos que algún día sea InduQuant, un entorno de colaboración público-privada en la que todos tengamos cabida. Completamente gratuita, van a empezar un poco más a aceptar miembros o participantes y, bueno, pues ya os iremos avisando. Aran, ¿nos puedes contar un poco, mirando las tecnologías cuánticas, qué crees que tenemos que hacer en la industria española para participar de la fabricación de componentes? Bueno, quizá yo no sea la persona más adecuada para responder esta pregunta, porque yo vengo del DIPC, en el que hacemos investigación básica e investigación fundamental, ¿no? Pero, desde luego, bueno, la tecnología cuántica es un reto, pero no solo tecnológico, es también un reto industrial. Nosotros en el DIPC lo que sí, bueno, y creo que en general en España lo que sí que hay es un conocimiento, o conocemos muy bien ciertas técnicas muy sofisticadas como son el criogenia, el vacío, todo lo que es la fabricación, la nanofabricación, las alas blancas, que sí que se pueden probablemente, bueno, pues, o se pueden usar para dar ese paso a la industria, pero, como he dicho, yo probablemente no soy la persona más adecuada para responder esta pregunta. Lo que sí creo es que está empezando a haber esa interacción, esa transferencia de conocimiento de la ciencia, de la investigación más básica a lo que es la empresa. Y, como ejemplo, me gustaría mencionar a Quantum Motion, que es una empresa que recientemente se ha instalado una sede, su primera sede fuera del Reino Unido, en España, que está en Donosti, que está situada físicamente en el edificio de Nanogune, que es también un centro de investigación básica. Y en Quantum Motion lo que hacen en realidad, o sea, es una empresa dedicada al hardware cuántico, basado en semiconductores, y su objetivo es realmente, bueno, escalar a nivel o a escalas industriales, ¿no? Entonces, yo creo que esto pone de manifiesto pues, la necesidad de este contexto, ¿no? de este poner en común los diferentes agentes bueno, pues para saber un poco cuál es ese siguiente paso que hay que dar, ¿no? Pero yo creo que sí que está empezando a haber ese flujo de información, ¿no? Y, bueno, creo que eso es importante para, pues, bueno, para la próxima vez que me hagas la pregunta igual sé responderla. Por favor. Osondo. Cuántico en algo relacionado con ello, cuando es algo... Sí. Lo pego ya, vale. No, me refiero a que, yo que sé, para los jóvenes, ¿no? Que dentro de 2 o 3 años van a la universidad. ¿Qué tienen que empezar a pensar, a estudiar para poder ser o capacitarse para unas, no sé cómo llamarlo, un ordenador cuántico que hay, no sé? Sí, bueno,
Claro, depende de lo que uno quiera hacer con el ordenador cuántico. Es decir, tú puedes decir, yo, por ejemplo, Bueno, trabajo... te hago la pregunta más fácil todavía, más sencilla. No, pero si no ¿Quién es va a trabajar difícil. con ese ordenador? Claro, pero una cosa es quién va a trabajar, quién va a hacer los cálculos, quién lo Eso va a es. usar en remoto para hacer los cálculos. Eso es. Eso probablemente yo podría reciclarme y empezar a usar el ordenador sí. cuántico si yo soy capaz de escribir mi problema físico en términos que ese ordenador cuántico, pero no sé por qué se llama ordenador, porque nosotros no nos imaginamos que es como, no tiene nada que ver, es como ir del coche al avión, de un ordenador clásico a un ordenador cuántico, es ese cambio de paradigma, no es un ordenador como nosotros pensamos, todo hay que cocinarlo diferente, es como cocinar en cazuelita o en Thermomix, muy diferente. Entonces, si tú quieres usar ese ordenador cuántico, probablemente yo me puedo reciclar y podría usarlo. Otra cosa es si tú quieres, por ejemplo, ser la persona que fabrica los qubits, que enlaza los qubits. Igual tienes que hacer una ingeniería y hacer una cierta formación adecuada a hacer eso. Es decir, cuando dices trabajar con el ordenador cuántico, puede ser la persona que hace los cálculos, puede ser la persona que instala el ordenador, puede ser la persona que está trabajando en el experimento, como la línea, por ejemplo, que he mencionado, la de los materiales bidimensionales, de los grafenos Moiré. En realidad, esa línea de investigación es una línea de investigación muy básica de momento, pero son líneas de investigación que lo que quieren es intentar ver si se pueden desarrollar qubits con otros materiales alternativos a los que se están usando ahora. Eso también es trabajar en cuántica. Y eso, en un momento dado, puede dar lugar a que tú puedas, no digo tú, pero bueno, que tu trabajo pueda dar lugar a que un ordenador cuántico de la siguiente generación pueda tener qubits de otro tipo. Es decir, en torno a cuando dices trabajar en el ordenador cuántico, si una persona en Donosti me pregunta ahora a mí qué tengo que hacer para estar trabajando con el ordenador cuántico, le diría, pues puede ser físico, puede ser químico, puede ser ingeniero y puede ser matemático. Hay muchas cosas que uno puede hacer para trabajar con el ordenador cuántico. Yo no cacharreo, pero también puedo trabajar en el ordenador cuántico. Si puedo añadir una pequeñita cosa más a lo que ha dicho Aran, es que ni siquiera el paradigma físico de cómo se va a hacer la computación cuántica está establecido, porque Aran ha enseñado aquí un ordenador basado en superconductores, que es el de la IBM, que es en lo que ellos están basando, y eso pues es una computación más de, digamos, de materia condensada. Pero también la óptica, se están estudiando comunicación, o sea, si se puede hacer cálculos mediante la interacción de luz. Ya hay ordenadores exacto, o sea, por eso no es ni siquiera el paradigma físico que va a gobernar en las tecnologías cuánticas de computación está establecido. Es todo un mundo muy abierto. Sí, así como los transistores, pues es silicio y ya, más o menos, ¿no? O sea, lo que es los ordenadores cuánticos, ahora mismo los hay de chips fotónicos, los hay de superconductores, y lo que se piensa, y estoy segura de que en los próximos años aparecerán otros, como dice Celia, otras formas de hacer computación cuántica, ¿no? Entonces, por eso es tan amplia la gama de conocimiento que es necesaria. Que si me permitís también añadir, en cuántica, para trabajar con cuántica no solo tienes un ordenador cuántico, tienes sistemas de metrología y sensorización. No, claro. Que, claro, es que estamos abriendo un mundo enorme que no es solo capacitar a la industria para construir un ordenador, sino es que hay otras muchas cosas que tienen relación con la cuántica que necesita de capacidades muy punteras y muy específicas y que no solo son ordenadores cuánticos. Sí, no, yo he hablado del ordenador cuántico porque es lo que tenemos al lado de casa y estaba respondiendo a su pregunta. Sí. Pero, por supuesto, las tecnologías cuánticas hay muchas ahora y no sabemos las que habrá en el futuro. Sí, yo quería decir que eso, que la educación incluso se tendrá que adaptar. Claro. O sea, tendrán que haber ciclos superiores, tendrán que haber grados, tendrán que haber estudios orientados a dar, ¿no? Totalmente. O sea, no sé cuáles serán, ¿eh? Pero sí, bueno. sí. O sea, por ejemplo, algunas cosas sí, otras no. En BasQ, por ejemplo, como decía, la estrategia vasca para la ciencia y la tecnología cuántica tiene 3 ejes. Uno es la investigación, otra es la transferencia y la otra es la formación. Porque realmente necesitas gente que que esté entrenada para cosas que son muy nuevas. Y entonces tienes que formar primero a los formadores y después tienes que formar a la gente. O sea, probablemente la ingeniería que se enseña ahora en las universidades, al menos en el País Vasco, pues está muy enfocada a lo que ha sido la ingeniería en el País Vasco.
el metal y no sé, ¿no? Entonces, eso hay que cambiar. Eso también, entonces, seguro que, por supuesto, está la investigación, la industria y la formación. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos un panel con 4 personas muy interesantes y no demasiado tiempo. Así que muchas gracias, Aran, de nuevo. Y nuestra siguiente ponente es Celia Rojero, que ya la habéis conocido, ha intervenido. Es presidenta de ASEVA, la Asociación de Vacío, y también trabaja en CFM, en el Centro de Física de Materiales. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por permitirme estar aquí hoy. Como ha dicho Lourdes, yo soy la directora del Centro de Física de Materiales y la presidenta de la Asociación Española de Vacío y sus aplicaciones. Soy la vecina de Aran, de la acera cruzando la calle, así que he utilizado, de hecho, su misma transparencia. Somos los vecinos de enfrente. En nuestro centro, nosotros somos un centro de, como bien dice su nombre, de física de materiales, con lo cual somos un centro de ciencia fundamental. En nuestro centro los materiales los utilizamos no como un fin, ¿vale? No solo investigamos los materiales para un fin, sino que exploramos las propiedades que tienen esos materiales y cómo esos materiales interaccionan con la luz, con otra materia, con fotones, con neutrones, etcétera. De ahí sacamos nuevas propiedades que pueden llegar a desarrollar nueva tecnología en el futuro, ¿vale? En concreto, los materiales principales que usamos o que las propiedades que investigamos las centramos directamente en 2 grandes ejes, que serían propiedades más cuánticas, que podría ser pues, quantum, tecnologías cuánticas, materiales cuánticos, propiedades cuánticas de la materia, o sostenible, ¿vale? O sea, sostenibilidad para pues, materiales for health, for energy, etc. Pero siempre teniendo en la cabeza que nuestra base son los fundamentos. Y digo esto porque es muy importante, porque al decir fundamentos uno piensa, bueno, pues estudian superconductividad. Sí, pero para llegar a encontrar esas propiedades en un centro como el nuestro, nosotros somos tanto proveedores de tecnología como receptores de la tecnología de la industria de la ciencia. Es decir, Aran enseñaba antes un microscopio de efecto túnel, por ejemplo, que mide en criogenia a temperaturas muy bajas y al final es una herramienta cuántica que ya había de la primera generación, básicamente porque se basa en una propiedad cuántica que es el efecto túnel. Esos microscopios nos permiten llegar a ver estas propiedades que ahora se están usando para las tecnologías cuánticas, pero para esos son equipos muy altamente especializados, son equipos de la industria de la ciencia para la ciencia. Pero nosotros, para llegar a ir más allá de las propiedades que ya conocemos, solemos ir desarrollando pequeñas herramientas. Y esas pequeñas herramientas son las que luego transmitimos a la industria de la ciencia para que nos devuelva el instrumento que necesitamos, ¿vale? Entonces, en un centro de ciencia fundamental, aunque nuestra base es entender los conceptos, somos grandes generadores de metodologías e instrumentación. Así como a la chita callando, pero… en concreto, para esta presentación he destacado algunas pequeñas pinceladas de algunos de los proyectos más relacionados con la industria y con la industria de la ciencia en particular que se hacen en el centro, empezando por la creación o la explotación de propiedades de materiales, entendiendo propiedades en la nanoescala de los materiales, crear nuevos cementos. Hemos creado recientemente este año una spin-off en el centro para crear morteros de cementicios, para evitar el efecto isla de calor de las ciudades. Son cementos fríos, que se llaman, que no emiten radiación. Están más fríos que temperatura ambiente, incluso expuestos a las condiciones extremas de sol. Por supuesto, también nosotros participamos
Perdón, es que pongo las manos atrás. Esta mañana los representantes del CEDETI nos han hablado mucho de la compra pública precomercial. Nosotros en el centro participamos en una de ellas, ¿vale? En este caso, lo que exploramos son métodos de fabricación novedosos e innovadores para la fabricación de nanopartículas en el caso de la neuromodulación, del proyecto de neuromodulación. Y, por supuesto, como he dicho, como desarrollamos y usamos mucho infraestructuras, como se han dicho esta mañana, sincrotrones o fuentes de neutrones, etcétera, nosotros también muchas veces proponemos qué líneas queremos en el futuro tener para que nos puedan resolver los problemas que tenemos actualmente. Y he puesto los dos ejemplos, por ejemplo, de 2 líneas en ALBA, LOREA, que ya está en funcionamiento, y una nueva para el nuevo ALBA 2, la 3S Bar, que se han propuesto por investigadores del centro, y también pues, múltiples experimentos que se están desarrollando por investigadores para el SS. Pero, como he dicho, siempre nos basamos en que tenemos mucha instrumentación y como hoy tenía que hablar principalmente de la ciencia del vacío y la criogenia, que para mí me sorprendió la primera vez que alguien me dijo que, que la criogenia implica vacío. Dije, o sea, y para mí no me di cuenta que alguien no había interrelacionado las dos cosas, porque criogenia, cuando hablamos de criogenia no hablamos de nitrógeno líquido. Pero cuando hablamos de criogenia para estas cosas, implícitamente tiene que haber vacío. Es algo que si no, no puedes llegar a esas temperaturas. Ahora han hablado del ordenador cuántico. En el centro tenemos igual un refrigerador de dilución, que también Carlos mencionaba bastante esta mañana en su presentación. Estos refrigeradores nos permiten estudiar, o sea, llegar a ciertas temperaturas. Nosotros, con nuestras capacidades, podemos usarlos, somos receptores, y al mismo tiempo podemos proponer modificaciones para que nos den ciertas prestaciones que ahora mismo no dan, y ahí hay un campo muy grande que luego os resumiré un poquitito de cuáles son las posibilidades para la industria de la ciencia a la hora de desarrollar estos refrigeradores, y te permiten estudiar cosas como nuevos resonadores, que es aquí, nuevos digamos, circuitos electrónicos que van a usar esas tecnologías, etcétera. ¿Ya llega al fin? No. Ah, vale. No. Vale. Tenemos ahí un temporizador que no está funcionando. Como se decía antes, no todo es computación cuántica. En el mundo quantum hay muchísimo más allá. Hay sensórica o comunicaciones cuánticas que implican la detección de luz o de comunicaciones, implica vacío e implica criogenia, siempre porque todos los detectores son señales que tienen muy poco tiempo de vida y son señales muy sensibles a vibraciones. Entonces, lo que quieres es que no interaccionen con nada y que vivan el mayor tiempo posible. Y para eso necesitas frío y vacío. No van una sin la otra. Y, por supuesto, para desarrollar nuevos materiales, se ha hablado muy poco, para mí, de la industria de los semiconductores, y creo que es vital. Toda la industria de los semiconductores está basada en vacío. Esto, por definición, para crecer una oblea ya necesitas el vacío. Y para hacer todos los circuitos necesitas vacío. Pero, además, ahora, si vamos a querer ir más allá en las aplicaciones de estos materiales, se tienen que integrar con unos nuevos materiales, por ejemplo, los bidimensionales. Esos materiales bidimensionales, ahora mismo, los métodos que usamos en los laboratorios para crecerlos, hacer los circuitos más o menos a nivel de laboratorio, son muy caseros, son muy manuales, y eso no es escalable a la industria. Entonces, hay que entablar ese diálogo para ir más allá y que esos desarrollos puedan implementarse para algo comercial. Y aquí, pues, cambio mi sombrero, digamos, y aquí es donde entra la parte de ASEVA. ASEVA, que es la Asociación Española de Vacío,
digamos que lo que aglutina principalmente, nuestros principales socios, somos unos 300 socios, casi, pero podéis haceros hoy todos socios. Es gratis, con lo cual. Básicamente, lo que intentamos, o sea, lo que promueve es el entender cuáles son las tecnologías de vacío, intentamos aglutinar ese conocimiento y en los últimos años nos hemos dado cuenta que ese aglutinar de conocimiento que teníamos, porque prácticamente todos los socios son socios científicos, no permeaba a la sociedad, no llegaba a la industria. Y lo que estamos intentando ahora es que toda la industria sepa que existimos. ¿Y por qué es importante que entendáis que existimos? Porque nuestra principal labor en la asociación es la formación. Se ha hablado en esta misma sala de formación y es que creo que es vital. O sea, somos 300 expertos en vacío y criogenia que sabemos mucho de la técnica y los que necesitan saber de la técnica y que se lo expliquemos y que les formemos al personal experto para que eso luego se pueda llevar a cabo, somos nosotros. Entonces, por eso creo que ese contacto es fundamental. De una manera muy rápida y usando, o sea, brujuleando un poco por Internet este fin de semana, intenté mirar un poco cuál era el volumen de negocio y de qué estaba hablando cuando hablaba de que el vacío y la criogenia son negocios. Entonces, bueno, pues brujuleé un poquito con distintas fuentes, sobre todo en el mercado de bombas de vacío, que es un mercado muy cuantizado. El mercado de industria del vacío no está tan cuantizado, pero bueno, según algunos artículos, el de las bombas es en torno al 20-25% del negocio total de la industria del vacío. Pues intenté ver cuál era la evolución de esa industria en los últimos 25 años. Entonces, en esta gráfica, olvidaros de este eje porque le he puesto un poco... eran, pues, digamos, usos, ¿no? Tipos de usos. En los primeros, hasta 2010 más o menos, seguía una tendencia más o menos constante y desde hace 15 años se está disparando el uso de bombas de vacío. Y si os fijáis, la curva que he puesto en azul, que es la del mercado de la criogenia, que implica criostatos, criocoolers, etcétera, sigue la misma tendencia. ¿Por qué? Porque van unidos, ¿vale? Y como lo que sí que encontraba eran datos de mercado, he intentado sumar ambas cantidades, luego te lo paso, Carlos, he intentado sumar volúmenes de mercados y hacer una extrapolación, porque, como digo, no existe un volumen de datos de negocio de la industria del vacío, sí de bombas, y estamos hablando de unos mercados que hablan de billones de euros, billones americanos, ¿vale? Pero miles de millones de euros anualmente, con lo cual es un gran mercado que no deberíamos perder, ¿vale? Y como Leonor me pidió que hiciera un pequeño resumen de cuáles eran, digamos, las tendencias, he intentado resumirlo muy brevemente diciendo, a ver, ¿cuáles, desde mi punto de vista, las tendencias en vacío y criogenia? ¿Cuáles son los retos, digamos, entre comillas, más tecnológicos? Ya se ha hablado mucho de las grandes infraestructuras, en el sentido grande, o bien las líneas que comentaba precisamente Ana hace un momento, el telescopio que necesitas kilómetros y kilómetros de vacío perfectamente controlado, como salas inmensas, por ejemplo, como esta habitación, para probar instrumentación que va al espacio, por ejemplo. Eso es súper difícil de conseguir, ese vacío, ultra alto vacío. También, al mismo tiempo, muchas veces queremos vacío extremo. Ultra alto vacío, 10-10, es algo asequible a día de hoy, pero bajar por debajo 10-12, 10-13 es un reto. También integrar sistemas de criogenia que sean liquid free, por ejemplo, porque el helio es algo caro, el helio es algo que no podemos desperdiciar y tenemos que optimizarlo e intentar evitar de alguna manera, si se puede, usar helio como refrigerador. Todas esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por supuesto, vibraciones. O sea,
como las señales, por lo menos en nuestro campo, las señales cada vez son más sensibles, controlar vibraciones, que no haya contaminantes que te puedan venir de las bombas, etcétera, es vital. Lo que se ha hablado de lo que permean los materiales, digamos, que no tengan hidrógeno, etcétera. Y ya para acabar, porque me están mirando, simplemente, ¿en qué industria impacta? Obviamente en la industria de la ciencia, claramente, pero esto va más allá. Y para mí es que todas estas industrias que he puesto aquí, quantum, semiconductores, fotónica, microscopías, etcétera, para mí, incluso pharma, food, etcétera, son industria de la ciencia igual porque usan estos conocimientos, ¿vale? Y como me he pasado, lo dejo aquí. Tranquila. Pues muchísimas gracias, Celia. Vamos bien de tiempo, así que tranquila. Vale. No te preocupes. No sé si alguien del público tiene preguntas. Si no, a mí me ha encantado el pequeño apunte que has hecho, que vosotros a la chita cayendo vais haciendo avances. Hay una discusión, en el sentido inglés de la palabra, de que siempre tenemos que el mercado de la industria de la ciencia internacionalmente se acaba hablando de Big Science. Big Science, pues tú imaginas el CERN, imaginas un telescopio enorme, imaginas, pues, no sé, ahora la fusión. Pero es que la industria de la ciencia es la industria que acompaña a la ciencia puntera. Y ciencia puntera se hace en muchos sitios. Sí. Por ejemplo, lo que tú has estado contando. Por eso siempre intentamos Science Industry o industria de la ciencia, por tener el concepto de que no solo la industria que hace ciencia es la grande, sino también la pequeña y modesta. Vale, sí, claro, por supuesto. Sí. ¿Qué te involucra de las dos? Celia, tengo una... No. Ahí tienes. Ahora sí. Tengo una pregunta para ti, pero ya verás cómo le involucra a Ineustar. He entendido que ASEBA es fundamentalmente los especialistas, es decir, más el mundo de la ciencia. Pero sería muy beneficioso que en ASEBA estuviese la industria, o al menos aquellos agentes más tecnológicos de la industria. ¿Podríamos convencer que Ineustar es un fantástico agente para que hiciese un poco ese link? ¿Crees que eso es factible? Sí, de hecho estábamos en conversaciones para firmar un acuerdo, porque después de hablar mucho también con Ineustar, hay que enfocar y hay que darse cuenta de cuáles son las realidades. Nosotros, obviamente, pues tenemos un pool de investigadores altamente capacitados, y para la industria de la ciencia pues es un pool, digamos, de gente con la que puedes colaborar para proyectos o lo que sea, bien, pero lo que principalmente podemos aportar es ese conocimiento y esa generación de gente formada, que luego a la industria de la ciencia es lo que necesita. Y este diálogo, además, de hecho, en nuestro portfolio, que no os lo he traído porque no me daba tiempo, nosotros lo que estábamos intentando es, o sea, nosotros tenemos un curso de vacío que se da bianual, que ahora mismo está impartiéndose, que tiene muchísimo éxito. Y cada edición tiene unas 50, 60 personas que se apuntan todos los años. También de la industria, pero la industria debería a lo mejor pagar un poquito más que los investigadores, pero bueno. Pero lo que sí que queríamos era, pedimos, o sea, en nuestro portfolio está, hacer una formación a la carta. Es decir, nosotros hacemos un curso de vacío muy grande, que implica desde el vacío, tecnologías, técnicas de caracterización, etcétera, pero a lo mejor hay industria, por ejemplo, de bombas, que es algo que de hecho me da un poco de rabia, porque bombas consumimos, lo has dicho tú esta mañana, consumimos continuamente y no hay fabricantes españoles de bombas de vacío, que podría ser perfectamente. Pero mantenimiento de bombas, desarrollo de soldaduras, etcétera, necesitas ese conocimiento de vacío y no lo tienen los que trabajan en la industria. Entonces, hacer ese tipo de formaciones especializadas me parece fundamental. Y creo que ahí es nuestro papel principal. Deberíamos ser formadores y también formamos gente que luego puede ir a la industria a trabajar. Gracias, estoy de acuerdo. Mi pregunta iba en esa dirección, porque
podemos ofrecer o proporcionar áreas, etcétera, pero es un mundo muy competitivo. Es decir, vacío y criogenia no acaba de llegar. Hay muchos países europeos con empresas muy bien establecidas. Es decir, no puedes llegar y decir voy a hacer algo. Tienes realmente que entrar, encontrar esos nichos y a partir de ahí crecer. Entonces, por eso esto que hacéis es genial, pero necesitamos un poco ese contacto y que se hagan algunos, bueno, que se encuentren algunos pequeños nichos que permitan a algunas de las industrias crecer. Así que muy bien. Espero que en el siguiente foro. En el próximo foro. Dentro de 2 años volveremos. Muchas gracias. Gracias, Carlos. ¿Tenéis más preguntas? Yo realmente iba a sacar ese tema y ya me lo has quitado, ya. No, y por ir ya bien con tiempo, vamos a pasar a nuestra siguiente ponente. Muchas gracias, Celia. Gracias. Y tenemos ahora como última ponente a Eva Gutiérrez. Ella es, lo voy a leer porque no me acuerdo, directora de la Unidad de Tecnologías de Recubrimiento por Plasma en Techniker, Centro Tecnológico. Gracias, Leonor. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, pues yo hablando de estos nichos o siguiendo el hilo de esa conversación, os voy a presentar el desarrollo de recubrimientos NEG, Non-Evaporable Getter, para obtener condiciones de ultra alto vacío o vacío extremo, actualmente principalmente en aplicaciones de aceleradores de partículas, que puede ser realmente un nicho en el que la industria española se podría... Nicho hasta ahora que, como veremos, esperemos que en los próximos años no sea tan nicho. La estructura de la charla es una introducción breve a la aplicación, que son los aceleradores, para explicar un poco qué son los recubrimientos NEG. Después describiré el setup que hemos desarrollado en Techniker, tanto para el desarrollo de estos recubrimientos como para la caracterización de los mismos. Y nada, un breve resumen de lo que ha sido la optimización del recubrimiento que hemos desarrollado y terminaré con las conclusiones, los próximos pasos y las oportunidades que nosotros hemos identificado. Un acelerador de partículas es una instalación que, como su nombre indica, acelera electrones a grandes velocidades y a grandes energías, y sus principales aplicaciones es investigación de materia a escala atómica. Estos aceleradores, no sé si funciona, creo que no, pero bueno, tienen varias partes. Una es la aceleración lineal, lo que pone abajo el LINAC, que es donde se genera el haz de electrones. Después tenemos el anillo de aceleración, donde se alcanzan las velocidades y las energías determinadas, y después ya el anillo de almacenamiento, donde esos electrones son curvados y donde se emite la radiación sincrotrón. Para mantener realmente estos haces de electrones, lo que se necesita son condiciones de ultra alto vacío o de vacío extremo, entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 13 milibares. Como han explicado esta mañana por parte del ALBA, la mayor parte de estos sincrotrones que existen a nivel mundial están siendo actualizados, y lo que están pasando es de fuentes de tercera generación a fuentes de cuarta generación, lo que significa que la resolución sea mayor, aumentando la intensidad del haz, aumentando la coherencia, disminuyendo la divergencia angular y eso, focalizando el haz. Eso lo miden a nivel de radiación sincrotrón con las emitancias. Los sincrotrones de tercera generación tienen emitancias de entre 5 y, vamos a decir, 20 o 50 nanómetros radianes, y los objetivos para las fuentes sincrotrón de cuarta generación es bajar muy por debajo del nanómetro radian. Y ahí es donde entran realmente los recubrimientos NEG para poder focalizar y para aumentar la resolución de estos sistemas. Los haces, las cámaras que guían estos haces, tienen que disminuir en geometría, tienen que tener geometrías en sección, la sección mucho más pequeña, tienen que tener longitudes más elevadas e incorporan nuevos materiales que tengan, vamos a decir, mayor eficiencia de desorción para poder alcanzar estos vacíos extremos en cámaras de baja conductancia. Simplemente esto, bueno, para indicaros, pues he cogido 18 sincrotrones. En el mundo hay entre 60 y 70 sincrotrones, si Internet no falla, y unas 10 fuentes de espalación, y deciros, bueno, pues que la gran mayoría de ellas están en emitancias muy superiores, y todos ellos están en proceso de actualización y en proceso de bajar las emitancias, con lo cual quiere decir que la gran parte de estas instalaciones van a necesitar incorporar cámaras de vacío con recubrimientos NEG.
Simplemente, bueno, pues en la parte inferior veis una de las geometrías tradicionales en las que las secciones de estas cámaras eran secciones radiales y tenían unas dimensiones más o menos de en torno a 20 milímetros. Las cámaras que se están utilizando, es que no sé por qué el puntero láser no funciona, bueno, pues son las que se ven en la parte de arriba, que tienen ya secciones con forma de herradura, son secciones muy complicadas y las máximas dimensiones suelen ser en torno a 10 milímetros y es en el interior de esas cámaras donde nosotros tenemos que desarrollar y recubrir el recubrimiento NEG. Un recubrimiento NEG básicamente es un recubrimiento, es una aleación de titanio, circonio, vanadio que se desarrolla mediante magnetron sputtering y tiene una morfología específica que hace que las moléculas de los gases penetren dentro de la estructura del recubrimiento y lo que nos permite es proporcionar un bombeo distribuido alcanzando condiciones de vacío extremo de 10 a la menos 12 en cámaras con muy baja conductancia. Además, este tipo de recubrimientos reduce la desorción de los gases residuales que hay en estas instalaciones, que es el hidrógeno principalmente, el metano, el dióxido y el monóxido de carbono, y reduce la desorción emitida por los fotones y por los electrones que circulan por estas cámaras, lo cual nos permite alcanzar las condiciones de vacío necesarias para el funcionamiento de estos sistemas. Y eso lo que ha llevado es eso, a diseñar guías con una sección mucho más reducida, como he dicho, con unas longitudes más elevadas e incorporando nuevos materiales. Nosotros en Tecniker somos expertos en desarrollos de recubrimientos en deposición física en fase vapor, que es una de las tecnologías, el magnetron sputtering forma parte de estas tecnologías y llevamos más de 30 años trabajando en este tipo de tecnologías con todo tipo de aplicaciones. Y de ahí es, bueno, pues ampliando nuestro portfolio de experiencia es donde hemos llegado al desarrollo de recubrimientos NEG. Simplemente la tecnología convencional de magnetron sputtering, tenemos un blanco, que es básicamente, es que no puedo, donde está enfrente de los imanes, tenemos un blanco del material sólido, que es el material que queremos vaporizar. Entonces, después tú la muestra que quieres recubrir en el sputtering convencional la tienes enfrentada. Haces vacío en una cámara, incorporas un gas de argón, ionizas ese gas de argón y por intercambio el material que quieres vaporizar lo tienes polarizado negativamente, entonces los iones positivos de argón se dirigen hacia tu material y por intercambio de momento cinético vaporizas ese material. Es una tecnología que llamamos direccional, quiere decir que solo se recubre el sustrato que está enfrente del material del blanco, del material que estás vaporizando en general. Cuando vamos a los recubrimientos NEG, el principio es el mismo, necesitas un blanco, el material del cual quieres crear el recubrimiento, que en este caso son alambres trenzados de titanio, de circonio y de vanadio, y lo que necesitas es crear un plasma para poder vaporizar el material. En este caso, el propio tubo, la propia cámara de vacío por la que van a circular los electrones, es la cámara en la que vas a generar el plasma. Y lo que tenemos es una bobina de campo magnético que hemos diseñado en Tecniker, que somos capaces de llegar hasta campos magnéticos de 600 Gauss, y esa bobina es lo que genera el plasma, incorporas gas argón, o como ya explicaré más adelante, también podría ser gas krypton, pero incorporas gas dentro de tu tubo, vaporizas el argón y ionizas el argón, y vaporizas el material que quieres depositar. Luego, obviamente, necesitas realizar el recubrimiento en condiciones de alto vacío y tenemos un analizador de gases para comprobar la calidad del vacío. Nosotros tenemos una bobina, como vemos en la imagen, tenemos una bobina fija que tiene 1 metro de longitud. Podemos recubrir tubos de hasta 40 milímetros de diámetro y lo más pequeño que hemos recubierto actualmente son 16 milímetros. Y aquí vemos lo que es el tubo real con lo que esto es el blanco del material. Aquí tenemos el alambre de circonio, titanio y vanadio que está situado en el interior de la cámara. La peculiaridad de estos sistemas es que no hay equipos comerciales para realizar estos recubrimientos, sino que tienes un setup más o menos de partida, pero cada tipo de cámara requiere un setup específico para este recubrimiento. Estos tipos de recubrimientos no solo necesitan un setup específico para ser realizados, sino también para ser caracterizados. Obviamente, una cosa es hacer el recubrimiento y otra cosa tienes que estar completamente seguro que estás caracterizando las capacidades de bombeo de forma correcta a estos valores que estamos hablando. Entonces, también hemos desarrollado un equipo de testeo en el que básicamente tenemos una cámara de vacío en la parte de abajo, donde tienes tus bombas mecánica y turbomolecular.
registramos presión, podemos inyectar hidrógeno para controlar la presión en la parte de la cámara y después registramos presión en la parte del tubo, en tu muestra. Y tenemos la capacidad de calentar estos tubos, porque estos recubrimientos NEG se saturan. Básicamente, como ya he dicho, es una especie de esponja, vamos a decir, que absorbe las moléculas de gas residual, pero después de un tiempo la capacidad de absorción se satura y tienes que regenerar, tienes que volver a recuperar el estado metálico del recubrimiento para que sea capaz de aceptar más moléculas. Estos procesos de regeneración se realizan calentando con protocolos de tiempo y de temperatura, que suelen ser entre 180 y 300 grados. Entonces, el equipo de testeo obviamente tiene la capacidad de calentamiento. Simplemente ya para resumir un poco, bueno, obviamente el proceso de optimización del recubrimiento ha sido un proceso amplio, pero siempre os resumo pues, dos de los principales parámetros que hemos estudiado en la optimización de estos procesos, que ha sido la presión de proceso y ha sido el gas. Como ya he dicho, en sputtering convencional, el gas que se utiliza para ionizar suele ser argón. En el caso del NEG se puede utilizar argón y se puede utilizar kripton. El kripton es más interesante porque tiene menos tendencia a ser atrapado dentro de la propia estructura del recubrimiento, con lo cual, de acuerdo a la bibliografía, permite llegar a bombeos más bajos, más extremos. Y obviamente para comprobar que el recubrimiento está optimizado, lo que se mide es el espesor de recubrimiento, la morfología y la composición a lo largo de toda la longitud del tubo, y lo que se mide son las capacidades de bombeo, que es a través del sticking factor, que es el ratio entre las moléculas que absorbe el recubrimiento y las que golpean al recubrimiento, y las velocidades de bombeo. Y eso se hace de forma estándar tanto para el hidrógeno como para el monóxido de carbono. Simplemente pues, para indicaros un poco lo que hemos obtenido, estas son dos secciones transversales de este tipo de recubrimientos, uno optimizado con gas argón para presiones de proceso de 10 a la menos 3 y otro, que no lo veis aquí abajo, con gas kripton, optimizado para presiones de 10 a la menos 2. La diferencia entre el kripton y el argón es que el kripton nos hace crecer recubrimientos más compactos a las mismas presiones, lo cual en este caso no es beneficioso, sino que es perjudicial, porque lo que necesitas es tener una estructura porosa y con una morfología determinada. Pero bueno, hemos sido capaces de optimizar el recubrimiento con ambos tipos de gases. Como veis aquí, hemos comprobado los espesores en todo el recubrimiento y solo para 10 a la menos 3, en el caso de argón, es donde tenemos espesores homogéneos en toda la longitud del recubrimiento. Y simplemente un poco pues, para indicaros cómo se realiza la caracterización, en el equipo de caracterización lo que hemos hecho es situar un tubo sin recubrimiento y inyectar presión, monitorizar cómo se comporta el sistema de caracterización con un tubo de acero sin recubrir. Inyectamos presión de hidrógeno constante durante 30 minutos para alcanzar los 10 a la menos 6 milibares y analizamos la presión tanto en la zona que estamos inyectando, en la zona de las bombas de la cámara, como en la zona del tubo. Y lo que vemos en este caso es que ambas zonas registran la misma presión para indicarnos que no tenemos ninguna fuga ni ninguna desorción de ninguna de las componentes que están en el sistema de caracterización. Si sustituimos ese tubo no recubierto por un tubo con recubrimiento NEG, después de ser activado, obviamente, porque si los dejas al aire esos recubrimientos, esos tubos se saturan, entonces necesitas hacer el proceso de reactivación, de regeneración. Inyectamos presión en la zona de cámara durante 30 minutos hasta llegar a 10 a la menos 6 y registramos en zona de tubo. Y lo que vemos es que en la zona de tubo con recubrimiento NEG hemos bajado 2 órdenes de magnitud, somos capaces de alcanzar 10 a la menos 8 milibares. Si dejamos de inyectar gas, durante un tiempo, la zona del recubrimiento NEG llega más abajo de 10 a la menos 10 milibares, que en nuestro caso es la sensibilidad del sensor de vacío que tenemos. Y bueno, simplemente aquí daros valores que hemos analizado de estas diferencias de presión utilizando programas de simulación que han sido desarrollados por el CER, que es el desarrollador original de esta tecnología, pues se obtienen los valores del sticking factor y de las velocidades de bombeo, que para ambos tipos de gases que hemos conseguido valores correspondientes al estado del arte, tanto en sticking factor para el hidrógeno como para el monóxido de carbono y velocidades de bombeo. Pues como conclusiones, pues es decir que pues hemos validado un sistema de deposición y un sistema de caracterización, hemos optimizado el desarrollo de este tipo de recubrimientos
en diámetros, en tubos de diámetro 40 y 16. Hay que decir que cuanto más pequeño es el diámetro, más difícil es la optimización del recubrimiento porque más difícil es estabilizar el plasma. Más difícil es generar el plasma y más difícil es que el plasma sea estable en esas dimensiones. Los siguientes pasos es validar, que estamos ya en proceso, es validar estos recubrimientos en sustratos de cobre cromocirconio, porque al pasar de terceras a cuartas generaciones, la mayor parte de los haces de electrones están cambiando de aceros inoxidables a este tipo de aleaciones de cobre, esta y otras aleaciones de cobre, y hemos desarrollado ya el diseño de nuestra bobina actual. Es una bobina fija, o sea, recubrimos un tubo de 1 metro y la bobina cubre toda la longitud del tubo que queremos recubrir. Para tener mayor versatilidad en cuanto a formas y en cuanto a longitudes, hemos diseñado una bobina magnética que sea movible para llegar a las longitudes de 2 metros y para poder albergar, porque las cámaras las cuartas generaciones tienen unas cámaras con unas dimensiones muy pequeñas, pero tienen unos anexos, no quieren realizar ningún tipo de soldadura después de haber realizado el recubrimiento. Entonces, cuando los tubos llegan, ya tienen todas las partes soldadas. Entonces, necesitamos que la bobina albergue la pieza completa. Entonces, hemos desarrollado ya el diseño y estamos en proceso de construcción. Las oportunidades, pues eso, como he indicado, la mayor parte de los aceleradores están todos en proceso de actualización. Algunos ya las tienen definidos y tienen financiaciones, otros todavía están en proceso de búsqueda para pasar de estas terceras generaciones a estas cuartas generaciones, con lo cual se va a requerir centenas o millares de kilómetros de haces de electrones, de cámaras de vacíos con recubrimientos NEG. Actualmente solo existe una empresa en Europa, y me atrevería a decir que en el mundo, el mercado americano no lo tenemos tan monitorizado, pero el mercado europeo sí. Solo existe una empresa en el mundo que es capaz de realizar estos recubrimientos y algunas instalaciones tienen las capacidades propias para abastecerse a ellos mismos, o algunos tienen el conocimiento pero ya no realizan subcontratan o sacan licitaciones para recubrir las cámaras. Y bueno, además de estas aplicaciones en aceleradores, pues puede haber en reactores de fusión, puede haber en field emission y puede haber en otro tipo de aplicaciones donde se requiera ultra alto vacío y donde la solución de bombas pues no sea una solución tan competitiva porque necesitas una cantidad de bombas muy elevada y precio y volumen en muchos casos pues el NEG es una opción. Entonces, hablando de estos nichos, pues esto podría ser un nicho para la industria española. Gracias. Genial, gracias, Eva. Tenemos 5 minutillos antes de terminar la sesión. ¿Tenéis alguna pregunta? Podéis aprovechar también para hacer preguntas a las ponentes anteriores. Entonces, si no... Dale, si no, yo también tengo. Hay un... El micro, sí. Un nuevo. Sí, vale. No había visto. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Martínez, voy a hablar por el Einstein Telescope. Aparte del tubo de vacío, que ya se ha hablado de él, existe el hecho de que Einstein Telescope tendrá como 300 torres de vacío de metros de altura para situar los espejos. Estas torres de vacío, algunas de ellas necesitan estar en criogenia de 10 Kelvin. Y hay toda una industria, si queremos llamarle, de hacer coating de las paredes de esas torres. Entonces, la pregunta que tengo es, toda esta tecnología, ¿cómo de ágil sería ajustarla a otros posibles coatings que puedan servirnos para... Estamos hablando de 10 a la menos 10 millipounds. Y yo entiendo que... Entonces, la pregunta es, ¿cómo de factible es considerar otros posibles materiales de coating para llegar y poder ajustarse a otros materiales? Tendríamos que estudiar, obviamente, la casuística más en detalle, pero si partimos que el tubo es metálico y si partimos que el recubrimiento que vamos a desarrollar es metálico, sería relativamente rápido. Si cambiamos el tubo por un material que sea aislante o el recubrimiento que queremos hacer es cerámico, también hay iniciativas y hay cosas, pero la adaptación sería menos directa, vamos a decir.
pero mientras el tubo, el material que quieras recubrir sea conductor y el material que quieras, del material del que quieras crear la capa sea metálico, o puedas hacer un proceso reactivo, que es un poco más complejo, pero bueno, sería relativamente directo, vamos a decir. También tendríamos que ver las dimensiones de esos tubos o las posibilidades de soldar. ¿Sabes? No sé si tiene que ser una sola pieza o te permitirían soldar. Si te permite soldar, pues todavía más rápido. Si estamos limitados a dimensiones de 2, 3 o por encima de 3 metros, bueno, pues existen algunas facilidades, como es la del CER, en el mundo, pero ya eso, pues, y la empresa que he mencionado, que son creo, bueno, junto con el acelerador de Brasil, las únicas facilidades que pueden realizar dimensiones ya por encima de los 3 metros. Ya déjame soñar por un momento. Existe solo una empresa francesa, de hecho es un centro de investigación, capaz de hacer los coating ópticos de los espejos para todos los interferómetros que hay en el mundo. Y será, si no evitamos lo contrario, la única capaz de hacerlo para el Einstein Telescope. Y estamos hablando de nuevo de muchos espejos, todos carísimos. Entonces, ¿cómo de factible es mover la industria para inyectar posibles mejoras en sustratos, digamos, de sílica o silicio? Porque es la misma técnica, es exactamente la misma técnica. Conozco la aplicación también porque nos dedicamos a otro tipo de aplicaciones. Entonces, ¿cómo de factible es pensar que en un momento dado alguna industria española puede hacerle la competencia a nuestros amigos los franceses en esto? La capacidad técnica existe, tanto a nivel de centros de investigación como a nivel de empresas. El problema que tenemos respecto a sectores en los que hay solo una empresa, en este caso para los telescopios o como he dicho para los NEC, instaurada, es la inyección económica que necesitas realizar para ponerte a la altura de esa empresa que existe, que hace que la barrera pues, sea relativamente o muy alta, vamos a decir, y que pues, la gente tenga cierto vértigo a incorporarse, porque además tú tienes que ser un actor nuevo, que nosotros hemos hecho ya alguna licitación, pero tú eres un actor nuevo respecto a una persona que lleva 15 o 20 años haciendo ese recubrimiento. Alguien tiene que creer en ti por primera vez y a veces no es fácil. Y obviamente para que crean en ti tienes que hacer la inversión. Entonces al final es una pescadilla que se muerde la cola, pero obviamente si en vez de hacerlo a título individual, se hace a título colectivo y tenemos alguna ayuda de financiación, vamos a decir, público o semipúblico, pues seguramente el vértigo es mucho menor y las posibilidades de conseguirlo son muchísimo más mayores. De hecho, eso nosotros pues, lo que intentamos es buscar agentes industriales con los que colaborar para dar cada vez un paso más en la dotación de poder recubrir cámaras cada vez más complejas y de longitudes más elevadas. Para pasar a los 4 metros, desde nosotros donde estamos ya, que llevamos nuestros dineros invertidos, hemos calculado unos entre 2 y 4 millones de euros. Para hacer cámaras de 2, pues no, bastante menos. El problema está que llegar a 2, 3 metros es más o menos asequible en las facilidades en las que tenemos. Ir a 4 metros, pues ya sabéis que eso no necesitas unas instalaciones específicas. Genial. Entonces el salto es el grande. Sí, vale. Básicamente da vértigo. Eso es. Genial. Pues ahora sí que se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Pues ya sabéis quiénes son nuestras ponentes. Podéis encontrarlas alrededor del evento. Creo que Aran se tiene que ir hoy, ella no estará, pero bueno, si necesitáis sus contactos, estoy abierta también a poneros en contacto. Muchas gracias a todos.